Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Carlos Rodea Ávila, especialista en oncología y radioterapia. Cuenta con maestría y doctorado en ciencias médicas. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Radioterapia y la Sociedad Mexicana de Oncología, quien nos hablará sobre el cáncer de próstata. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Carlos Rodea, gracias por acompañarnos en esta entrevista de video en vivo para Conectimed. ¿Cómo se encuentra usted? Muchas gracias, muy bien, muy amables por la invitación y pues adelante con el tema del día de hoy. Sí, doctor. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el cáncer de próstata, una neoplasia muy importante en el sexo masculino, ya que constituye el tumor más frecuente en varones y además representa la segunda causa por cáncer en el sexo masculino. Entonces, un poco para comenzar, doctor, quisiera que nos dijera qué hombres están en un mayor riesgo de presentar cáncer de próstata. Pues con respecto a la probabilidad de cáncer de próstata, esa situación incrementa drásticamente si tuvimos un antecesor familiar directo, por ejemplo, abuelo o padre directamente, ¿no? Entre más cercano es el familiar, mucho mayor probabilidad. De hecho, en el escrutinio general del adulto masculino, en todo aquella persona que haya tenido un padre previamente con cáncer de próstata, su escrutinio con antígeno prostático, exploración física y ultrasonido prostático tendría que empezar por lo menos 10 años antes de lo estipulado por la norma oficial para un sujeto que no tiene un familiar directo, ¿no? Entonces, en concreto, todo aquel que haya tenido un familiar directo, llámese abuelo, tíos directos, ¿no? O padre con cáncer de próstata, tiene mucho mayor riesgo. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Y con qué síntomas se presentan estos pacientes mayormente? Pues desafortunadamente el cáncer de próstata a secas, a grandes rasgos, no suele dar muchos síntomas. Muchos pacientes se aproximan con los médicos porque empiezan con síntomas de prostatismo, es decir, con datos de hiperplasia prostática. Pero el cáncer de próstata como tal, solito, prácticamente no da ningún síntoma. Y eso es algo desafortunado porque, pues obviamente, como las personas al principio de la enfermedad no suelen tener ninguna molestia, pues a veces no van al médico, ¿no? Insisto, normalmente se detecta el cáncer de próstata por síntomas que van simultáneamente con una hiperplasia prostática y datos de prostatismo, pero no por cáncer como tal, ¿no? O sea, ¿Y es de manera frecuente inicial, que perdónenme. aparezcan juntos la hiperplasia con el cáncer de próstata? Exacto, es muy frecuente, ¿no? Entonces, muchas veces al acudir al médico por los datos de prostatismo, pues ahí es cuando al empezar a hacer el escrutinio o el protocolo de estudio por hiperplasia prostática, también se suele descubrir algún cáncer ya ahí incipiente, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son los métodos que se indican con mayor frecuencia para el diagnóstico? Pues nuestras 3 herramientas básicas para cualquier médico, sin importar la especialidad que tendríamos que tenerlo en cuenta, serían, número 1, la exploración física, en donde pues la próstata, en lugar de palparse con una consistencia aulada, suave, eh, redonda, digamos, parejita, vamos a llamarlo así, o uniforme en su anatomía, en lugar de eso, pues va a ser una próstata rígida, dura, irregular, en su periferia. Esa sería la primera herramienta. La segunda sería el ultrasonido como tal prostático, ya sea vía rectal o vía pélvica. Y la tercera, y sumamente importante, es el antígeno prostático, ¿no? Antígeno prostático específico. Ajá.
Doctor, este antígeno prostático es uno de los más empleados para el pesquisaje, pero hay otras Sí. afecciones que pudieran darlo elevado también. ¿Cuáles serían estas afecciones? Pues, por ejemplo, una prostatitis, que sería una infección o inflamación o ambas cosas, ¿no? Generalmente una prostatitis suele ser a consecuencia de una infección prostática. Entonces, es relativamente frecuente encontrar hombres que tienen infección de la próstata por diversas causas, ¿no? Las causas esas ahorita no son el tema, pero se infecta la próstata y entonces eso puede provocar que se eleve el antígeno prostático. Las otras son directamente por manipulación de la próstata, ¿no? Es decir, si se llevó a cabo un tacto rectal, por ejemplo, entonces va a haber liberación de mayor cantidad de antígeno prostático y eso nos podría dar un falso positivo, ¿no? Entonces tendrían que considerarse esas dos situaciones principalmente, ¿no? Una prostatitis por infección prostática o manipulación prostática directa, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, ¿considera fiable o correcto utilizar esta prueba para el pesquisaje? Sí, claro, es una de nuestras mejores herramientas, ¿no? Más o menos entre el 80-90% de los pacientes que tienen cáncer de próstata van a tener elevación significativa del antígeno. Entonces es muy importante, el antígeno prostático tiene diversas utilidades digamos, en el transcurso de la enfermedad. La primera, como ustedes bien dicen, es en el tamizaje, en la pesquisa, ¿no? Eso nos sirve para la prevención. En el aspecto de prevención, de saber si una persona, un masculino adulto, está teniendo progresivamente incremento en el antígeno prostático, debe de ser referido al especialista. El segundo aspecto muy trascendente es que una vez que ya fue diagnosticado con cáncer de próstata, el antígeno prostático nos va a servir para su seguimiento y pronóstico también. También es pronóstico, las tres cosas: tamizaje o pesquisa, seguimiento y pronóstico. Para eso nos sirve el antígeno prostático, ¿no? Muchas gracias. Doctor Rodea, la estadificación es algo muy importante en todos los tipos de cáncer. ¿Cómo se lleva este proceso en el cáncer de próstata? ¿Qué métodos se utilizan? Pues hoy en día ha ido cambiando un poquito, pero a grandes rasgos seguimos manteniendo nuestro mismo patrón de estadificación, que va a ser mediante tres cosas. Nuevamente la exploración, es decir, qué encontramos a la exploración en las características de la próstata, la anatomía prostática y todo lo que está anexo a la próstata, como son vesículas seminales o ganglios periprostáticos, la grasa periprostática, etcétera. En segundo término, lo que nos ayuda a la estadificación es justamente el antígeno prostático, ¿no? Dependiendo del punto de corte en donde se encuentre el nivel del antígeno, entre más alto esté el antígeno, es una etapa distinta y una clasificación distinta de riesgo, ¿no? De riesgo para el cáncer de próstata. Y finalmente, también pues los estudios de imagen, ¿no? Para la tapificación, que dentro de los estudios de imagen, pues nos sirven, pues ya dependerá, ¿no? De las herramientas que podamos tener al alcance, pero desde el ultrasonido transrectal, resonancia magnética o hoy en día lo que está también en boga que nos ayuda sobre todo para descartar que haya enfermedad metastásica, es un estudio llamado PET-CT, ¿no? Entonces, todo eso lo usamos para la estadificación. Muchas gracias. Doctor, revisando este tema, de repente podemos pensar que nos hablan acerca de la puntuación de Gleason. Si nos pudiera decir a grandes rasgos, ¿en qué sirve, para qué sirve esta puntuación? Claro que sí. Bueno, ya una vez que detectamos o tenemos alta sospecha de que un paciente puede tener cáncer de próstata, entonces es forzoso
imperativo que realicemos biopsias de la próstata. Ajá. O inclusive si por alguna situación, por hallazgo, ¿no? En alguna, por ejemplo, resección transuretral de próstata por una hiperplasia prostática, al momento de hacer la resección se retiran los fragmentos prostáticos y se mandan a patología y de repente pues aparece que había un cáncer, ¿no? Ahí. Entonces, tanto por biopsia dirigida, ya por sospecha de cáncer, como por hallazgo, entonces en el reporte de patología, el patólogo nos va a mencionar una escala de Gleason, que la escala de Gleason es un factor también pronóstico, ajá, que nos ayuda a clasificar a nuestros pacientes en qué pronóstico está, si está en un pronóstico bueno, en un pronóstico intermedio, en un pronóstico intermedio alto o un pronóstico alto. Ajá. También se le conoce como riesgos o estadificación por riesgo, que es riesgo bajo, intermedio, intermedio alto y alto, ¿no? ¿De qué riesgo? Bueno, pues riesgo de que una vez que se dieron todos los tratamientos oncológicos, el tumor pueda recurrir o pueda regresar, ¿no? Entonces, en la escala de Gleason nos ayuda a clasificar a los pacientes en el nivel de riesgo que se encuentran. Para eso nos sirve la escala de Gleason, ¿no? Que va de 2 como mínimo y máximo como 10 puntos. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta está también un poco relacionada con la anatomía patológica de este cáncer. ¿Cuál es el tipo histológico que con mayor frecuencia se presenta y en qué lugar de la próstata se localiza mayormente? Claro. Bueno, en cuanto a la localización, afortunadamente, también el 90% del cáncer de próstata se localiza en la periferia, ajá, de ambos lóbulos. Entonces, eso es bueno porque generalmente la biopsia, pues con que sea en la zona periférica de los lóbulos prostáticos, vamos a poder detectar o ubicar que ahí se encuentra en crecimiento un carcinoma. Y dentro de las variantes histológicas, pues hay muchas, pero por mayoría es el adenocarcinoma, es la variante predominante. También más o menos el 90% de los cánceres de próstata van a ser de variante adenoscarcinomas, ¿no? Puede haber linfoma de la próstata, puede haber carcinoma epitelial o epidermoide de la próstata, pero el 90% son afortunadamente adenocarcinomas, ¿no? Muchas gracias. Doctor, precisamente de factores pronósticos, ¿de qué va a depender el pronóstico de un paciente con cáncer de próstata? Pues el pronóstico va a estar dependiente de 3 factores principales. La estadificación, que lo hablábamos al principio, entre más alta sea su estado clínico, su estadio clínico, es más probable que la curación sea poco factible, perdón, ¿no? Entre más pequeña sea la etapa clínica de la enfermedad, la probabilidad de curación va a ser más alta. Por otro lado, los otros 2 factores que también están implicados en el pronóstico o en la posibilidad de curabilidad son justamente la escala de Gleason. Entre más alto es el Gleason, ya dijimos que el tope máximo es de 10. Entre más alto, menor la probabilidad de curación. Entre más bajito, es mejor el pronóstico. Y finalmente también el antígeno prostático. Entre más alto sea el antígeno prostático, mayor riesgo y mayor probabilidad de que el paciente no se cure, ¿no? Entre menor sea el nivel del antígeno prostático al inicio de la enfermedad, la probabilidad de que el paciente le vaya bien es más alta. Gracias. Doctor, en su experiencia como oncólogo, ¿son muchos los pacientes con cáncer de próstata que llegan ya con metástasis? Y si nos pudiera decir cuáles son los sitios a donde más se metastiza en este tipo de cáncer. Sí, afortunadamente también con la costumbre de la pesquisa y que cada vez el género masculino
trata de acudir más al médico en prevención de este problema, afortunadamente cada vez vemos menos pacientes que ya llegan en etapa avanzada con metástasis, afortunadamente. Podríamos decir que más o menos un 30% de la población va a llegar con metástasis en algún sitio. Y de esas metástasis, por mucho, el mayor sitio de metástasis va a ser a nivel óseo, a nivel de huesos, ¿no? La mayor cantidad de las metástasis van a ser a huesos. La próstata, el cáncer de próstata tiene alta afinidad por el tejido óseo. Muchas gracias. Doctor, respecto al tratamiento, ¿cuáles han sido las intervenciones terapéuticas que mejores resultados han dado en el tratamiento? Bueno, el tratamiento va a depender también mucho de la etapa clínica en que se encuentre el paciente o, digamos, el nivel de avance de la enfermedad. Entonces, pues dependiendo en qué punto de la enfermedad estemos conociendo al paciente o estemos iniciando una intervención oncológica, pues dependiendo de eso va a ser el tipo de tratamiento, porque son muchos los tratamientos que hoy en día se pueden utilizar. Hoy en día tenemos muchas herramientas para el cáncer de próstata, casi en cualquiera de sus etapas clínicas, desde la más inicial hasta la final, digamos, ¿no? Entonces, me enfocaría ahorita un poquito a la inicial. Digamos que podemos detectar un paciente con cáncer de próstata que está en una etapa inicial. Bueno, cuando es eso, tenemos principalmente tres opciones terapéuticas que a veces se pueden mezclar o puede ser una antes que la otra o a veces solamente nos quedamos con una de ellas. El punto es que tenemos las tres herramientas que serían cirugía, tenemos radioterapia, que hoy en día es por excelencia la más utilizada, puesto que tiene los menores efectos secundarios. Y en tercer lugar, que insisto, puede ir combinada o no, que sería el bloqueo hormonal. El bloqueo hormonal, lo que vamos a hacer es un bloqueo hormonal total. Es muy importante subrayar la palabra total. Es decir, tenemos que bloquear la vía hormonal por ambos sitios, tanto en la producción como en la estimulación de la generación de testosterona, ¿no? Entonces, porque sí es frecuente encontrarse que todavía algunos especialistas o algunos médicos suelen solamente dar parcialmente el bloqueo hormonal y el bloqueo hormonal debe ser total, no parcial. Esto es lo que se conoce como supresión androgénica. Correcto. Lo que pasa es que esa supresión androgénica puede ser, más bien debe de ser, la forma correcta es que sea desde el nivel de la hipófisis, del eje hipofisiario, y a nivel de la producción propiamente de la testosterona a nivel de gónadas. Porque a veces lo que, insisto, encontramos frecuentemente es que solamente se bloquea una, no las dos vías. ¿Y esto qué repercusión tiene como tal para el tratamiento del cáncer? Pues desafortunadamente eso permite que las células cancerosas o tumorales se vuelvan resistentes al tratamiento. Y entonces, pues nos cuesta más trabajo luego revertir el problema, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta, ya un poco más enfocada a los médicos generales. ¿Cómo pudiéramos nosotros contribuir al diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes con cáncer de próstata? Bueno, antes que nada, pues la pesquisa, ¿no? Que afortunadamente es de los poquitos tumores cancerosos que podemos tener en una etapa, digamos, muy temprana y podemos detectarlo en momentos donde es prácticamente curable al 100%. Por lo tanto, nuestra obligación como médicos, tanto generales como especialistas, yo creo que eso es parejo, es que debemos siempre de preguntar si nuestro paciente masculino a partir de los 50 años ya se realizó un ultrasonido y ya se ha realizado examen prostático por algún médico y si también ya se realizó algún antígeno prostático. Si no es así, bueno, pues una de dos, o lo pedimos nosotros como médicos familiares, generales o especialistas, o
los referimos ya propiamente con las dos áreas que podemos evaluar esta situación al inicio, que sería tanto urología como cualquier oncólogo, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería, de mi parte, sería el mensaje en cuanto a la aportación que pueden hacer, ¿no?, nuestros compañeros de tanto de medicina general como de otras especialidades, que pues preguntarle al paciente masculino si a partir de los 50 ya hizo esos exámenes. Muchísimas gracias, doctor Rodea. Ha sido un placer tenerlo aquí en este segmento de Conectimed, compartiendo sus conocimientos con nosotros. Esperamos que la entrevista le pueda ser de mucha utilidad a los médicos que nos puedan estar viendo. Pues muchas gracias a ustedes y felicidades nuevamente. Qué amables por invitarnos. No, todas las gracias a usted. Agradecemos al doctor Carlos Rodea por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en vivo.